Bueno, nos encanta la cortina musical de la conversatoria, pero tenemos mucho contenido, mucho que hablar. Está con nosotros Lucía Porto, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Hola, Lu. Hola, André. Y Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio. Hola, Nati. ¿Qué tal? Qué Buenas bueno que a todos y estén todas. acá. Qué distinto también, ¿no? El miércoles anterior. Sí. El miércoles pasado. Así que Nati no pudo llegar. Estábamos todos muy, pero muy angustiados. Esto, lo digo y ya les cedo la palabra, esto que hoy estemos más aliviadas porque no hubo represión, gases, balas de goma, violencia, no quiere decir que esté pasando algo maravilloso afuera, ¿verdad? Así que bueno, les cedo la palabra y no sé por dónde quieren. Yo arranqué temprano con el tema de lo que le votaron, sí, con una venda en los ojos, el cheque en blanco que le votaron a Milei por el endeudamiento y bueno, me parece que eso es donde tenemos que poner el foco esta tarde, ¿no? Sí, yo leía hoy en Twitter algo que me pareció maravilloso, que era algo así como cortan las calles para que no corten las calles, endeudan al país para desendeudar al país, o sea, como que el estado es de confusión, ¿no? El estado general es de confusión, de esto que ellos gustan, que hacen gala de sembrar en la sociedad, que es el caos, se autodenominan ingenieros del caos, ¿no? A partir de ese libro que es buenísimo, que recomiendo un montón leerlo, y bueno, esta sensación es muy confusa, ¿no? De, movilizamos, estuvimos con compañeros, nos tuvimos momentos de risa porque te encontrás con compañeros, te abrazaste, que hace mucho que no te veías, cómo andás, qué sé yo, esto, aquello, ves la policía, venís con ansiedad, con una cosa, te vas sin que te repriman, decís que bueno, pero al final todo lo que pasó, el saldo es muy negativo para la Argentina y también para la democracia, ¿no? Porque votar un DNU de una deuda que no se sabe cuál es el contenido, en definitiva, es muy contrario al espíritu de no solamente la Constitución, así como si la Constitución tuviera un espíritu santo, sino muy contrario al espíritu de la convivencia democrática en un Estado-nación, en un país donde se supone que las reglas del juego tienen que ser transparentes y claras para todos, para poder después poder hacernos responsables de los hechos que cometemos, ¿no? Y hoy la realidad es que la oposición, la fingidamente llamada oposición, la ficticiamente llamada oposición, le dio al gobierno un cheque en blanco que además sabemos que después viene con su dosis de irresponsabilidad o de impunidad, porque la verdad es que Macri más o menos hizo un proceso similar y ahí está, caminando por la calle, libre. Toda la guita no está en el país, no quedó en obras, no quedó en mejoras para los jubilados, no quedó. No, y los funcionarios, ¿no? Sturzenegger, Caputo, gente, Bullrich, gente que sigue. Estamos viendo nuevamente en la función pública haciendo exactamente lo mismo. ¿Y los diputados? ¿Cuántos diputados hay que hace traidores a la patria? ¿Y cuántos hace que están sentados ahí hace 3 gobiernos, ¿no? 4 gobiernos. Y bueno, ¿y cómo vamos a hacer como ciudadanía para lograr que esto no quede en la impunidad y que podamos? Yo me acuerdo de la frustración que me produjo a mí, lo hablo en términos personales, cuando Alberto envió el decreto, envió el proyecto de ley al Congreso después de haber dicho que iba a ser una comisión investigadora de la deuda, ¿no? Bueno, y ahora Unión por la Patria dice, vamos a decirle al FMI que nosotros creemos que esta deuda es ilegítima y que este no es el modo y que va a haber responsabilidad. Bueno, ¿cuándo llega ese momento de la responsabilidad? Parece que es un poco la pregunta que nos deja con este sabor a confusión. Tenemos que estar contentos porque no nos pegaron. Me parece que es muy poco, ¿no? Tremendo. Sí. Cuando en realidad lo que hay que seguir reclamando es el derecho a la protesta, como debe ser. Sí, y creo que acá tenemos que centrarnos en el endeudamiento, que es la venta de soberanía. Un endeudamiento que nos retrotrae, si se quiere, a los principios de la Constitución de identidad de nuestra nación, porque no por casualidad también están o los mismos apellidos. Yo lo he escuchado hoy a Bertie Venegas Lynch, sí, ¿no? Y desde Barenboim en adelante hasta Martínez de Oz, hasta que lo que sucedió en la dictadura, bueno, y Máximo Kirchner hablaba del 300%, todos los años de la dictadura tuvimos 3 dígitos de inflación. Pero además, tanto que hablan de 70 años de peronismo,
el FMI desembarcó en nuestro país en el año 1956, con Néstor Kirchner fue en el 2005, Macri lo volvió a traer y es la nueva forma del famoso colonialismo, es decir, volvemos 200 años atrás, porque también volvemos a replantearnos con otro mundo, con otro contexto. Entonces, esto me parece, el fin es endeudarnos, ¿y para qué? ¿Para qué nos endeudan? ¿Qué vamos a terminar pagando? ¿Con la balcanización de nuestro país y con la Patagonia, con los recursos estratégicos? Ese me parece que es el punto. No lo sabemos, no sabemos con qué vamos a responder a este endeudamiento. Pero además, ahí es donde viene, yo creo que el carácter instrumental de la estatalidad, porque son más estatistas que nosotros, no desregulan, sino que re-regulan, si no fijémonos qué hacen con este DNU 179 que están validando, que no solamente es contrario a la Constitución Nacional, sino es contrario a leyes, y para no marear en este sentido, y tenemos que andar apelando a por redes sociales, tocarle las puertas a Cristalina Georgieva. Me refiero a que este endeudamiento es para poder seguir con la bicicleta financiera. Y el carácter instrumental, porque ese es el fin, el carácter instrumental de la ley, con esta troika de leyes que viene, desde el protocolo de Bullrich, que es absolutamente inconstitucional, contra el sistema internacional de los derechos humanos, pero también con la ley antimafia, con la ley de reiterancia y lo que quieren hacer ahora con el proyecto de ley anti-barra-bravas. Otra vez la teoría del enemigo interno, otra vez los viejos, los jubilados, los laburantes, los docentes, los pibes y las pibas. Las minas. Las minas son el enemigo interno. Entonces, me parece que también, en un mundo totalmente distinto, ¿no? Donde la política viene en franca retracción y el poder económico cada vez más concentrado, es el que avanza y se come a los mismos estados. O sea, terminamos lo que hemos dicho acá en Mil Oportunidades, defendiendo un Estado republicano que tiene 300 años, una estructura estatal que tiene 300 años, que desde ya hay que reformular, pero lo estamos defendiendo porque lo que viene es el poder de facto, el poder económico. Yo le preguntaba a un compañero con el que marché, ya lo tenemos, que estuvo en la ESMA, y yo le preguntaba qué veía de distinto, ¿no? Quienes no vivimos en esa época, yo nací en el 78, ¿qué veía de distinto? Bueno, ahí sabían que nos iban a cagar a palos, estábamos como un poco más preparados. Pero en rigor de verdad, digo, a nivel económico, fue el primer ciclo de la economía financierizada, sin valor agregado. Digo, esto me parece lo desesperante. Porque vos dejás un país totalmente endeudado para tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus bisnietos, y así las cosas. Entonces, creo que también de ahí viene esta disputa interna, que yo hoy también la pasé, decir, nos encontramos, nos volvemos a abrazar, encontramos las calles, pero ¿qué pasa de acá en adelante, no? ¿Cómo se construye? ¿Cómo construimos una agenda que no sea la de discutir continuamente todas las decisiones espantosas que toma el gobierno nacional y cómo las implementa por fuera de la ley? Y cómo sedimenta, ¿no? Porque, bueno, recién escuchaba a Nati y pensaba, la ley de entidades financieras es una ley de la dictadura. Y es una ley que ha permitido el desarrollo de la financiarización de la economía en la Argentina. Obviamente que hay instrumentos similares en otros países del mundo y nosotros no somos una isla, porque también hay que leerse en ese plan, ¿no? Digo, tenemos que leer a la Argentina. Pero sí, en algún momento tuvimos un proyecto de soberanía nacional que gobernó durante 12 años el país con ese rumbo, con esa idea, con la mira puesta en la justicia social y en clave de soberanía nacional, y aún así el sedimento de aquello que queda después de estos procesos de deterioro institucional, de deterioro estatal, de avance del poder fáctico, de avance del poder real, es un sedimento que te traba la posibilidad de hacer de ampliación de derechos o de avanzar todavía más en los proyectos de soberanía nacional, ¿no? Digo, por ejemplo, que la nacionalización de YPF se tuvo que hacer del modo en el que se pudo hacer al final del gobierno, o en los últimos años, cuando se podría quizás haber hecho antes, pero bueno, hay que ir construyendo las condiciones sobre el sedimento que te va dejando estas avanzadas que no tienen miramientos, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que no
el otro día leía a alguien que decía, y me hizo reír en ese momento, pero después dije, cuánta verdad que hay en esto, ¿no? El estómago de la derecha que tienen de pronto, Bullrich y Milei se dijeron en campaña cualquier cosa y hoy de pronto dicen, se ensalzan mutuamente. Ojalá nosotros tuviéramos la capacidad de perdón, ¿no? Digo, en esta lógica de juntarse. No creo que se amen, fondo porque no es amor, se gusten porque no es es amor y porque no tiene nada que ver con lo afectivo, ¿no? Que es algo de lo que nos rige a nosotros, no que tiene con la conveniencia, pero bueno, evidentemente no encuentran, cuando tienen el poder no encuentran límite ninguno para usarlo y no especulan. Entonces en esa lógica avanzan y después esto sedimenta y van, qué sé yo, probablemente cuando volvamos a hacer gobierno podamos ir y retomar nuestras banderas y desarmar algunos de estos núcleos de cosas, pero estas regulaciones que saca todos los días Sturzenegger en el boletín oficial, que ya ni las leemos, pues ya ni son 800 por día. Bueno, un día un funcionario va a querer volver a poner en funcionamiento el tren de carga en no sé dónde y se va a encontrar con un decreto desregulatorio de no sé qué actividad que le va a impedir, ¿viste? O sea, hay cosas de sedimentación en las que hay que estar muy atentos. Por eso yo digo que nosotros tenemos que poder caminar y mascar chicle, leer el boletín oficial mientras estamos en la marcha. Hay que tener una o dos personas en cada equipo leyendo el boletín oficial, que arranca muy tempranito. Tengo la alerta en el teléfono y... Igual yo no es que esté destituyente, o sea, es tremendo, ¿no? Porque soy abogada, pero cuando veo resoluciones que emanan, por supuesto, de carteras ministeriales y no tienen la misma autoridad de la ley, o un DNU... Entonces digo, algo introdujo Máximo Kirchner. ¿Qué va a pasar con la ilegalidad o legitimidad? No solamente de la deuda, sino estos que vinieron, es un gobierno hipernormativista, que vino a simplificar, y en definitiva lo que están haciendo es, con estos decretos y resoluciones totalmente contrarios, consolidar a la Constitución la impunidad. Esto es central, porque Patricia Bullrich, que fue la del 13%, que fue la de Santiago Maldonado, ya sabemos lo que es. Tiene la misma impunidad que Sturzenegger, que tuvo con el megacanje cuando subió Macri. Entonces también tenés una pata, que es el Poder Judicial, que cumple a rajatabla y es rápido para los mandados, para cumplir la finalidad de la persecución judicial, que una es procurar impunidad. Estoy un poco enojada, perdón. Procurar la impunidad de quienes perpetran esto. Además de perseguir por supuesto, referentes de organizaciones gremiales, sociales. Digo, yo tengo 46 años y vi 2 veces lo mismo, el mismo discurso. O sea, 2 veces el mismo ciclo. Con en el medio, Néstor y Cristina. Y otra vez, las palabras de Néstor Kirchner cobrando una actualidad impresionante cuando le dice a Patricia Bullrich cuál es la audacia de meterse con los jubilados. Una falta de creatividad, incluso si sos malo. Sí. Una falta de creatividad absoluta. Y por supuesto una maldad y una obscenidad y una perversión en una escala que no habíamos visto. Sí, son como los tópicos de Bullrich, ¿no? La violencia y darle sueldos de hambre a los jubilados. Sí, son fijaciones. Y contra los docentes también, ¿no? Y la verdad que yo veía a un señor de 92 años vendiendo 13 encendedores por 1.000 pesos y decía, bueno, yo me vengo a rebuscar. Y vos ahí decís, por eso digo, saco el tema de no tenés alma, pero otra vez viendo esa maldad, esa imagen desoladora, no solamente con los viejos, sino con los pibes. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, ¿cómo vamos a construir esto? Lo vamos a construir sin duda. Y hoy se sumaron los altoparlantes, eso fue... Claro, es Black Mirror. Siniestro. Sí, parecía el juego del calamar, ¿no? Sí, pero era real. Sí. Era real. Sí. Claro. Vamos a escuchar algo de Máximo Kirchner. Tenemos varios cortes. Creo que el último de los 3 que tenemos tiene que ver con lo que están planteando las compañeras. El 19 de marzo de 1985, 40 años exacto atrás, Ricardo Alfonsín le decía en la cara, en los jardines de la Casa Blanca, a Ronald Reagan,
que no se podía pagar esa deuda. ¿Y saben cuánto era en ese momento? 50.000 millones de dólares. Y de América Latina 400.000 millones, que es lo que debe nuestro país. Entonces lo que debería hacer este Congreso hoy es seguir discutiendo y no resolver a los empellones y tener la misma fantasía que tuvieron Videla y Bor, que estos planes económicos solo pueden avanzar con muerte, con tortura. La dictadura argentina se fue con 300% de inflación. No va a funcionar, señor presidente. Ustedes tienen una responsabilidad única hasta el 10 de diciembre del 2027. Ejérzanla. Y el 10 de diciembre de 2027, como bien dijo otro diputado, el gobierno que asuma podrá plantar la ilegitimidad y ilegalidad de esta deuda. ¿Qué es lo que es? Ilegítima e ilegal, eso es lo que está subrayando Máximo, que ya se había preanunciado tanto, lo habíamos comentado ayer con Luis está acá en la mesa con nosotras, también está Walter, que acaba de llegar de la calle, que bueno, compañeros, salud y salud. A hacer un lugarcito en nuestra conversación, que bueno, ya lo había preanunciado tanto el documento del PJ, ¿no?, el tema de la ilegalidad, la ilegitimidad, y había otro documento ayer, Luis. Los senadores no enviaron una carta al FMI. Sí, los senadores y el PJ, exactamente. Bueno, ese es el escenario, o sea, la oposición le está diciendo a la sociedad, no solamente al oficialismo, nosotros, llegado el momento, vamos a desconocer esto. Y eso ya plantea otro escenario, que era lo que vos traías a la mesa, Lu. Sí, otro escenario, y además con la conciencia de que hay de que hay una forma de hacer las cosas que se va también estructurando, ¿no?, en torno a la idea de cómo vamos a ejercer el poder o cómo sería la idea de ejercer el poder en el caso de que pudiéramos, y que tenemos que hacerlo, volver a gobernar los destinos de la Argentina, y en esta lógica de vamos a recuperar todo lo que le robaron a nuestro pueblo, ¿no? Me parece que es un planteo muy distinto y un planteo que tiene muchísima más fuerza que el que pudimos esbozar en el año 2019 y también el que pudimos esbozar en el año 2023, ¿no?, en el sentido más programático y que eso, esto es una cosa personal, pero me parece que esa enunciación se haya hecho a partir de una reunión del PJ convocada por una líder con votos como es Cristina Fernández de Kirchner, también da certeza de que esa promesa está puesta sobre el tablero con posibilidades de concretarse, ¿no? Lo mismo que esto que decimos de, bueno, si venden el Banco Nación, nosotros lo vamos a estatizar, ¿no? Digo, en este juego retórico que hacemos permanentemente de avisar a los inversores que no vengan a comprar al remate de la Argentina, porque nosotros después vamos a volver a estatizar todo eso. Bueno, lo mismo, me parece que esta promesa o esta propuesta, incluso esta propuesta de campaña en un documento que emanó del órgano más importante del Partido Justicialista Nacional, conducido por una persona que además tiene una representación muy importante en términos de votos, pero también en términos simbólicos en la República Argentina, no es chiste, ¿no? Se empieza a asomarse como un paraguas de un espacio en el que construir y en el que discutir la Argentina que queremos, porque eso es un poco lo que venimos reclamando también, que nos hace falta. No, venía... Estás enojada. No, me quedé pensando en el tema del desconocimiento de la deuda y lo importante que es poder abrir esa discusión y plantear, porque en su momento, cuando no se rediscutió el refinanciamiento, la rediscusión, no sé, el término económico que específicamente se utiliza para eso, en el gobierno de Alberto Fernández Máximo fue uno de los que desconocieron eso, porque sabían que no llevaban el muere. Bueno, que ahora... Bueno, ahí se partió el bloque, ¿no? Es cuando él renuncia a la presidencia del bloque. Porque, a ver, la forma de sujetarte, en el sentido más estricto de la palabra, de sujetar la soberanía de un país, es a través de la deuda. Y si vos ya planteás inicialmente que la perspectiva de otro gobierno, inicialmente, incluso al organismo multilateral de crédito, que va a haber un desconocimiento, por lo menos el andar va a ser hacia ahí, me parece que es por lo menos de mínima central ahora. Bueno, y además, porque ¿para qué es esa deuda?
Porque el gobierno está explicando algo que ya montones de especialistas dijeron no es así, el tema del Banco Central, de la deuda con el central. O sea, una cosa es deberle al central, otra cosa es deberle al Fondo Monetario Internacional. Sí, hay una diferencia abismal. El asunto es que Pero esto va a digamos que ser es- para sostener los números, los numeritos que dibuja Milei y que lo trajeron hasta acá. Y la verdad es que el humor social no es el mismo que cuando asumió, ni es el mismo que hace 3 meses, ni entonces tampoco es legítimo desde ese punto de vista. Hoy fue terrible, ¿no? Porque Pichetto estaba diciendo que no estaba de acuerdo con el endeudamiento ni con la modalidad. Lo tomo a él como ejemplo, ¿no? ¿Y De cómo cómo votó cristaliza Pichetto? eso. Y votó a favor. Bueno, por eso. Porque la gobernabilidad, porque, no sé. Y después, bueno, preguntamos dónde está la crisis de, Claro. de representación política también en ese sentido. A mí, Exactamente. obviamente, Pichetto no me representa, pero me refiero a que no solamente la ilegitimidad, la ilegalidad está dada desde de la perspectiva del FMI y también desde el derecho interno argentino, desde que no pasó por el Congreso, desde que el Congreso estaba funcionando y por eso el DNI es ilegítimo. Digo, argumentos hay de sobra, pero si el verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza reino y el dinero es Dios, cantaba Tite Merero en el Sí. tango. O sea, el humor social va a cambiar porque la gente no tiene para morfar. Entonces, y los números mentirosos del poder adquisitivo del salario, bueno, 15 meses de caída estrepitosa del consumo. Entonces, en algún momento... Algunos base. rubros 20%. Algunos rubros pero 20% de caída del incluso consumo. las empresas, la libertad de la Sí. empresa. Si vos abrís la importación en la industria textil y le sacás La 20 fundiza puntos, la todo. ordenación a 20 puntos, Fundiza bueno, todo. ¿qué? Otra vez ese modelo económico de la dictadura que por otra parte fue el que reformó la ley de contrato de trabajo, el que estableció la ley de entidades financieras, el que hizo caducar las asociaciones sindicales, el que estableció el Estatuto de la Construcción para la Obra Pública en 1981, los que ahora los grandes progres o los que se dicen nacionales y populares quieren para establecer el empleo privado, el gran Teddy Caragosian, la mochila argentina. Esas Sí. son otras discusiones que perdimos. La distribución de la riqueza, o no solamente los derechos civiles y políticos que se recuperaron con el alfonsinismo, sino la discusión, yo lo digo tal vez por mi corazón, que tengo como abogada laboralista, pero tenemos una ley de asociaciones sindicales y de negociación colectiva que es de 1988. Y ahí me parece que también perdimos un tiempo, una discusión. Yo estoy totalmente de acuerdo con la falta de representación o de legitimidad de la CGT. Pero a mí cuando le empiezan a pegar a las instituciones sindicales y a las instituciones políticas desde nuestro espacio, me suena la frase de Jaureche, no vamos a pagarle a la madre porque los pibes le salieron malos. Bueno, gente, vamos a la tanda. ¿Se quedan acá acompañándonos? ¿Sí nos invitas? Sí, los invito, por supuesto. Vamos a la tanda, enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.